Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir con la palabra de Dios. Eh, Vamos a darle gracias por esa palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por esta palabra, Señor, para el que tienes tú preparada, Señor, para nosotros el día de hoy, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Yo te pido, bendito Dios, solamente, bendito Padre, que nos sigas dando ese entendimiento, que nos sigas dando, Señor, ese crecimiento, bendito Dios, a través de tu palabra. Te damos muchas gracias, bendito Dios, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la sabiduría, Señor, para entender, para ir creciendo, Señor, para ir entendiendo, Señor, tu palabra, Señor, para irte entendiendo, bendito Dios, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, para enseñarnos, bendito Padre, porque todo lo que nosotros estamos viendo es por ti, Señor, que nos has dejado en tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a comenzar con el capítulo 3 de Daniel, si lo pueden ir buscando, ¿verdad? Y como título de esta serie que vamos a ver en este capítulo es El horno de fuego, ¿sí? Así se va a titular este tiempo que vamos a tener de estudio en este capítulo, El horno de fuego. Y vamos a leer por principio de cuenta lo que vamos a estudiar, Daniel capítulo 3, versículo 1. Y lo que vamos a leer ahorita va a ser del 1 al 7, que es lo primero que vamos a estudiar. Aparentemente no hay mucho, ¿verdad? Aparentemente no hay mucho, pero hay demasiadas cosas que nosotros podemos aprender de esto. Y que vamos a aprender, ¿sí? Vamos a leer esta parte. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. Estos números son importantes, quiero que lo vayamos tomando en cuenta. Dice: la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, que eran una especie de gobernantes como presidentes regionales. Eso es lo que significa. Los magistrados, los jueces y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes, a todos los gobernantes de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y los capitanes, los oidores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicatoria de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que habría levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero pregonaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, el pífano, el tamboril, del arpa, el salterio, de la zampoña y del instrumento músicos, todo instrumento de música o musicales, postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, el pífano, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento musical, todos los pueblos y naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ok, hasta ahí, ¿verdad? ¿Es el 7? Ok, hasta ahí vamos a leer. Bueno, aquí la pregunta que voy a hacer, porque va a ser parte del estudio y que vamos a nosotros ir analizando conforme vaya pasando el tiempo, por lo que vamos a ir viendo, la pregunta: ¿hasta qué punto nosotros estaremos dispuestos a sufrir por defender nuestro testimonio cristiano ante un mundo pagano? Esa es la pregunta. Sí, y comparado pues con los tiempos antiguos, ¿cómo sería la presión en el día de hoy? ¿Sí? Porque a diferencia de los tiempos antiguos, la persecución y todo lo que padecieron los cristianos por defender su fe, simplemente en esta parte, lo que vamos a ver de Daniel y sus amigos, hasta dónde pudieron ellos llegar para defender su fe, ¿no? Para no
para no caer en idolatría, ¿va? Entonces, la pregunta es esa, ¿hasta dónde? Y nosotros, pues la presión de hoy en día no se compara con ese tiempo. Es muy diferente, es muy distinto. Ahora pueden ser algunas cosas más, pero tanto como eso, digo, en el mundo todavía existen lugares donde, sobre todo donde surge el Islam, o donde hay Islam, donde sí son inclusive asesinados, cristianos asesinados y todo eso. Pero en la mayor parte del mundo, eso ya no existe. Ahora, vamos a ir desglosando poco a poco esta parte que acabamos de leer. El sueño de Nabucodonosor, al parecer, más o menos se le subió a la cabeza, ¿sí? Porque tal vez tiene que ver con el hecho de que en la imagen de su reino es la cabeza de oro. Recuerden que en el sueño que le fue revelado por parte de Dios, él era la cabeza, y la cabeza era solamente de oro. Todo lo demás era de diferentes metales, como lo vimos. Entonces, su orgullo le hizo pensar en ciertas modificaciones. Es lo que nosotros vemos, porque inclusive no dice, si vemos del capítulo 2 al capítulo 3, vemos que no hay como una historia de decir por qué decidió hacer la imagen. Simplemente nada más dice, mandó a hacer una imagen y no hay más información, ¿verdad? En la Biblia, como lo acabamos de ver. Entonces, en este capítulo vamos a ver cómo construye su propia versión del símbolo del gobierno humano, ¿sí? La imagen que soñó eran los gobiernos humanos desde ese tiempo hasta la venida del Mesías, ¿sí? La imagen que él vio en su sueño, al parecer no le gustó, ¿sí? Cierta parte, y la imagen que él va a construir va a ser toda de oro, puro desde la cabeza hasta los pies, como diciendo que su gobierno, su imperio va a ser reemplazado, o sea, no va a ser reemplazado por otros, ¿sí? Aunque el Señor le dijo en su sueño anterior que él no sería ese, ¿cómo podría decir? Le dijo, tú no eres ese rey, o sea, el que va a prevalecer, sino que vendrían unos reinos más. Realmente él, pues no, como que esas partes no le gustaron. Entonces lo que vamos a ver en este capítulo 3 es una respuesta orgullosa del sueño que se le había mostrado en el capítulo 2, como diciendo, no me gusta esto, por eso construye su imagen para que el mundo entero esté a sus pies y le adore. Esa es la razón. Y lo que ya vimos ahorita de lo que es la lectura, vamos a ir desglosando esa parte. Esta es nomás como una introducción de lo que él, me imagino que pensó por la forma en que reaccionó. Lo primero que vamos a ver de la construcción de la imagen es que era de oro puro, ¿sí? La medida, que eran 60 codos, ¿sí? En metros aproximado 27 metros de altura. O sea, esa estatua era impresionantemente grande y se veía desde lejos, como casi ver una antena de teléfonos hoy en día. Grandísima, enorme, ¿sí? Y de ancho tenía 6 codos, que aproximadamente eran 2 metros 70 centímetros de ancho. La Biblia no nos dice si esta estatua representaba a algunos de sus dioses, no lo muestra. Pero al parecer, porque la Biblia, pues digo, no lo dice, pero podría representar a él mismo. Esa no es nada más, es una deducción. Dice, en el capítulo 2 se le dijo que la cabeza de oro representaba su reino, pero también se le dijo que otros reinos vendrían después y que la imagen sería destruida por completo. Fue construida en el campo, la otra cosa que vamos a ver, en el campo de Dura, provincia de Babilonia. Podría representar también el poder de Babilonia. El nombre del campo donde fue puesta también tiene un significado. Dura parece significar fortaleza, ¿sí? O también significa plaza fuerte. Eso es lo que significa Dura. Aquí también hay algo importante que podría tener mucho que ver con lo que traza el libro de Daniel hasta Apocalipsis, ¿sí? Donde el número 6 juega un papel importante, por eso les comenté anteriormente.
les comenté la importancia de los números, ¿sí? El número 6 juega un papel en el Apocalipsis importante. Vemos que al anticristo, al que también se le hizo una grande estatua, porque en el Apocalipsis también habla de una grande estatua, y en el número de la bestia, el cual era el 666, ¿sí? Entonces, no sé si sea una coincidencia, pero siento yo que tiene mucho que ver, porque nada es coincidencia aquí. Tendría mucho que ver en la revelación profética de lo que va a suceder, porque sabemos que lo que Daniel está revelando tiene que ver con los imperios del mundo y el último, el anticristo. Eso es algo que tenemos que entender. Y que el gobierno de Cristo derroca a todos estos imperios mundiales, y el hecho de que la estatua tuviera 60 codos de altura y 6 codos de ancho, es probable que tenga mucho que ver con el 666 del Apocalipsis, ¿sí? Esta estatua con la de Apocalipsis puede que tengan mucho que ver por la revelación de Daniel de los imperios, y por lo cual habla del último imperio, que es el del anticristo. Ahora vamos con la dedicación de la imagen, como lo vimos en el texto. Se reúnen todas las personas importantes de todas las provincias. Imagínense la migración, o sea, el gentío, la cantidad de gente que iba a la dedicación de la imagen, ¿sí? Entonces, también vamos a ver que se emplean todo tipo de instrumentos de música para llamar a la gente que se postre y adore a la estatua. Y el que no lo haga será echado al horno de fuego ardiente, ¿sí? Inclinarse o postrarse significa adoración. O sea, lo que él quería es que adoraran a la imagen, al sonido de los instrumentos, independientemente de que era un acto religioso, también era un acto de carácter político. En aquel tiempo muchos imperios utilizaron la religión como una artimaña política para su poder y sus propósitos. En ese tiempo se utilizaba todo eso. Dice, postrarse ante la estatua era como un reconocimiento público de la autoridad del Estado, particularmente de la persona del rey de Nabucodonosor. Esto se ve en la historia repetidamente con los emperadores y reyes en diferentes imperios y diferentes tiempos. Métodos que utilizaban para atraer la lealtad, ¿sí?, de todo lo que ellos conquistaban. O sea, de todas las naciones que conquistaban, utilizaban todas esas artimañas. Él intentaba de todas las naciones conquistadas hacer una sola religión, y como ícono la estatua, y que todo el mundo la adorara, se inclinara. El texto no lo dice, pero está implícito de alguna manera, y vamos a irnos dando cuenta cómo, porque había gente de todos lados, incluidos Daniel y sus amigos y todos los judíos que fueron traídos de Judá en la deportación. Entonces vemos que reunieron a personas de todos los lugares, de todos los lugares conquistados, de todas las provincias y de todo, como lo que va a pasar. Por eso te digo, es implícito por lo que va a pasar cuando el anticristo quiera reunir a los imperios a los gobiernos del tiempo en el que él se vaya a revelar, ¿sí? Entonces, es también lo que intentará el imperio del anticristo, como les acabo de decir. Tampoco es como tal seguro, pero lo que conocemos como el ecumenismo en el día de hoy puede llegar a ser una de las banderas del gobierno del anticristo, por el hecho de que buscará hacer alianzas, y la religión siempre ha sido parte de los gobiernos e imperios del mundo, siempre ha estado ligada. Eso es lo que podemos ver hoy, el ecumenismo, porque inclusive la Iglesia Católica ha intentado hacer alianza con los musulmanes, con diferentes sectas o religiones en el mundo. Eso lo ha intentado la Iglesia Católica en los últimos tiempos. Entonces, si el imperio del anticristo se basara en alianzas, no solo serán de carácter de gobiernos, ¿sí? Habla tal vez no todas, pero alianzas religiosas, porque la religión forma parte de la cosmovisión de todas las culturas y por lo tanto parte de la sociedad. La Iglesia Católica, como les dije, eso es lo que ha tratado de hacer en este tiempo. Hay un dato adicional, ¿no? O sea, no ha tratado, ya lo está haciendo. No, lo está haciendo, por eso le digo, la Iglesia Católica ha estado haciendo... Porque el Papa anterior ya se juntó con los
ahora sí que con las iglesias principales, para realizar ya lo que es la Babilonia económica, que es ahí entre Irak y Siria. Sí. Ahí ya tuvieron pláticas y todo, y ahí es a donde se van a hacer las tres sedes de las iglesias. Eso ya está. Sí, las tres principales, no sé. Ajá. Sí, Y luego más adelante, por si en el capítulo 9 de Daniel, habla de un pacto que veremos con más detalle cuando lleguemos a ese capítulo. Entonces lo más seguro es que el anticristo busque las alianzas en gobiernos y en religión, ¿sí? No hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Y las religiones que, digo, hay muchas, pero las que más de alguna manera sobresalen es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sobre todo el cristianismo de Occidente. Entonces, eso es lo que más, lo que más, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué jugada maestra tendrá entre manos para unificar las naciones árabes e Israel inclusive, ¿no? El poder, eso es lo que tendrá. Es una persona que va a tener mucho poder y va a estar rodeado de gente poderosa y capaz. Eso es lo que va a pasar. Después de esto vamos a ver cómo estos jóvenes judíos son acusados de insubordinación, o sea, de Daniel y sus amigos. Pero antes de esto hay un detalle que se repitió dos veces en estos textos que acabamos de leer. ¿Cuáles serían? Se repitió dos veces en estos textos. Fueron reunidos, una y la otra, la música. En lo que leímos hubo dos partes que se repitieron. Fueron reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros. Esa parte, pero está hablando de los gobiernos. Allí por eso está hablando de los gobiernos y es lo que va a intentar. Todo lo que está bien es una réplica de lo que va a suceder en el gobierno del anticristo. Es una réplica totalmente. Porque también así van a ser reunidos los gobiernos y todo. Pero hay otra cosa importante también que se repite dos veces. La música. ¿Sí? La música. Los instrumentos musicales. Entonces, y esto es también algo que pasa por alguna razón. De la misma manera, es un arma que creo que el enemigo ya usa inclusive en este tiempo. Satanás sabe de música mucho más que cualquiera, porque recuerden que él era un querubín. ¿Sí? Encargado, exactamente. Si alguien sabe de música, es él. Y en este tiempo se opera mucho por medio de la música. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender esta parte, porque la otra parte que también es importante, Nabucodonosor sabía que habría resistencia. Entonces, y así como él sabía, por eso tenía preparado algo intimidante para que por medio de eso tener el control. Y lo que vamos a ver de alguna manera es una crueldad, porque no solamente era la muerte, sino la crueldad en la que se llevaría a cabo esa muerte. O sea, Nabucodonosor sabía que de alguna manera iba a haber resistencia. Por eso desde antemano ya te tenía preparado su horno de fuego. Eso no fue después, ya lo tenía preparado, porque sabía que iba a haber de alguna manera resistencia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces lo que nosotros podemos ver ahorita es que aquí estaba todo bien organizado, bien planeado, era una estructura, ¿sí? Hoy en día también, si nos damos cuenta, las sectas están más organizadas que la iglesia. Tienen mucha más organización, ¿sí? Y en eso es experto, ¿sí? El enemigo es experto en la organización y por medio de eso capta la fidelidad de las personas, ¿sí? Pero vamos a ver también la contraparte. Pero por más orden que pueda tener una organización religiosa, va a tener una debilidad. Y esa debilidad es su crueldad, la imposición e intolerancia. Ese es el punto débil del anticristo, que va a tener que hacer también, utilizar la fuerza cual más no se ha visto en toda la historia.
¿sí? Porque después de los 7 años que su reinado va a durar, después de esos 7 años, entonces viene la verdadera persecución y la verdadera crueldad, donde Él va a ser manifestado tal y como Él es. Porque obviamente Él va a llegar primero, va a poner paz, seguridad, va a poner muchas cosas, pero después se va a dar a conocer realmente como Él es. Entonces es donde viene realmente la persecución, donde van a venir las guerras, donde va a venir todo lo que va a suceder en esos tiempos. No, lo que yo he leído es que después de los 3 años y medio de paz es cuando viene la persecución. Sí, viene toda esa parte. Y hasta que termina lo que es su reinado, que va a ser como de 7 años, lo que dice. Entonces lo mismo pasará con el anticristo. Cuando el mundo se revele, entonces él utilizará el miedo, la imposición y lo peor, la crueldad, y se mostrará, como les dije, tal cual es. Y al final del imperio del anticristo se desatará esa crueldad y la gran persecución. Hay algo que el ser humano tiene, que tiene un límite y se revela en contra de la injusticia, y aún con el miedo, o en ocasiones el miedo se termina, como dicen, el cobarde vive hasta que no, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Es al revés. Entonces, siempre sucede eso, ¿sí? Cuando se actúa, entonces cuando se quita ese miedo, es cuando se actúa. Y hoy en día, nosotros podemos ver a lo largo de la historia que cuando ha habido opresión, sí ha habido presión, por decir, en las naciones, pero llega el momento de las revoluciones, las revueltas y todo, hasta que llega el tiempo en que se levantan, ¿no? Como ha pasado aquí en la revolución, como ha pasado en la independencia, o en la independencia en el mundo, en todas las partes llega el momento. Lo mismo pasa en las sectas el día de hoy también. En las sectas también llega el momento en que la gente abre los ojos, se da cuenta y se revela y se sale, ¿no? de lo que es su supuestamente organización, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros podemos ver, y entonces estamos viendo que es un patrón que se va a repetir, es una copia exacta. Lo que nos está revelando Daniel es una copia exacta de la manera en que va a actuar ese reinado. Ese reinado, todo esto es una copia. Como les dije, la música, hoy en día también la música, yo he sabido de casos, ¿no?, de iglesias que han sido sanas y que han adoptado músicas que de repente, aparentemente, entre comillas, son cristianas. El G7, ¿sí?, que dicen esa organización supuestamente cristiana, es totalmente 100% ecuménica. Y es ecuménica. Y esa música que ellos estaban tocando, o que tocan, la adoptaron iglesias con sana doctrina, ¿sí? No solamente también se mueve por medio de los mensajes subliminales que le llaman, ¿no? También se mueve por medio de ello. Pero sí es muy importante tener mucho cuidado en la música, en la alabanza, porque sí se ha infiltrado muchísimas cosas que no están bien en la música cristiana. En la música que se escucha, hay mucha música, es muy, muy importante tener mucho cuidado con la música que escuchamos. Porque si realmente el enemigo se mueve y constantemente se está moviendo de una manera distinta a la de que operaba en aquel tiempo. Él va conforme al tiempo, y como les dije la otra ocasión, él pues más sabe por viejo que por diablo. Entonces, inteligente, y algo sí tiene, ¿no? Eso sí tiene. Entonces, es bien importante que tomamos en cuenta esta parte de que nosotros vayamos viendo y entendiendo la manera en que va obrando, la manera en que se obra, inclusive desde este tiempo, porque tenemos que irnos preparando en todo tiempo, ay Dios, por todo lo que pasa. Inclusive también hay otra cosa importante, que en las iglesias también, en el día de hoy, inclusive en las iglesias cristianas, también existe mucho el hecho del control de las iglesias por medio también de ¿cómo se llama? Podríamos decir ay, ¿cómo se me fue la palabra? Como cuando te amedrentan de alguna manera por medio de la palabra con textos. Como por ejemplo cuando hablan acerca de los diezmos. ¿Robará el hombre a Dios? Por medio de amenaza. Por medio de muchas cosas.
por medio de que si es esto es del diablo, que si es esto es lo otro, que si haces lo otro, que si haces esto y lo otro. O sea, por medio de eso tratan de controlar a la congregación, a las iglesias. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, lo que se dice hoy en día que prevalece mucho más, tristemente de verdad, tristemente prevalece, es el hecho de la prosperidad, ¿no? Ayer, por una razón especial, estuve en la iglesia de Teco, es su aniversario, y es triste de verdad, triste. La otra vez que fui me dio mucho coraje, pero hoy me dio tristeza. Porque traen a sus predicadores y de verdad que me dio mucha tristeza. La forma en que predican. Terrible, de veras. Lo mismo, no cambia. Un profeta. Y lo único que hablan es dinero. Lo único que hablan es que Dios no te quiere pobre. Que a Dios no le molesta que sea rico. Bueno, Lalo, por ejemplo, Y dices... de acuerdo a lo que tú estabas diciendo de lo del apocalipsis, de cómo va el anticristo a manejar el mundo, o cómo va a empezar a querer sobresalir con todos los países, es por medio de la economía. Sí, o sea, así es. Como el anticristo va a empezar a dominar así es. Sí, va a ser una persona muy poderosa en todos los aspectos, tanto económico como en poder político. Y de eso se trata el 666. Así es. Por medio del 666 nadie va a poder comprar ni vender a menos de que traigan Sí, sí, de definitiva. O sea, vamos a llegar todavía a ese punto, porque todavía pues, nos falta mucho para llegar a ese punto, pero sí. Y más que nada por lo que estás diciendo, sí. Esa es parte de lo que está empleando el enemigo de hoy en día. Y es increíble cómo es posible que la gente no se dé cuenta de todas esas cosas. Y dices... Y sí, yo estando ahí se me salió una lágrima. Y es que para eso es para lo que hay que estar preparado, ¿no? Sí. Y dices, no, dice, la forma en que manejan, la forma en que te manejan las cosas es triste, de verdad. Es triste porque la gente está ahí, atenta a que le van a profetizar, de que le van a hasta hablar de puras bendiciones, de todo, porque es lo único que hablan cuando habla algo, es que fulano de tal, y va y le habla y son puras bendiciones y puras grandes cosas para todo. O sea, y dices, no. No, o sea, la forma en que se manejan. Yo fui por una razón que más adelantito se los voy a... de hecho, no iba yo al culto, no era la intención ir al culto, no era la intención esa. La intención era otra que más adelantito les voy a dejar ahorita con la duda. Pero fui a otra cosa muy, muy distinta, ¿no? Muy diferente a lo que sabía yo, casi me imaginaba lo que me iba yo a encontrar. Pero es bueno que vayas a ese tipo de ¿cómo se llama? Pues de prédicas y todo, porque te das cuenta, o sea, aprendes y te das cuenta, o sea, constructivamente de cómo se está manejando. Sí, o sea, no, sí. Enterarse de todo. Y sí te digo, y no, o sea, yo ya esperaba yo esperaba algo así. Digo, la otra vez fue más descarado, la cubría un poquitito más. Porque de repente decía que el dinero no era importante, pero después sí era importante y siempre lo manejó así, ¿no? Hasta el final, y al final y todos los versículos Antiguo Testamento, todos. No mencionó nada de Pablo, no mencionó absolutamente nada de lo que es la iglesia. Nada de lo que es cartas apostólicas, nada. Habló solamente de Moisés, del Antiguo Pacto y de aquel tiempo. Pero de lo que son las cartas apostólicas, de lo que es Pablo, de lo que enseñaba para la iglesia Pablo, que era todo lo contrario, nomás no. Y hablando lenguas, hablaba lenguas y después lo interpretaba, hablaba lengua y luego interpretaba, pero casi pues las lenguas eran las mismas, casi siempre para todos. Entonces, no. Y pues te das cuenta, estás ahí y no es porque son escéptico ni nada, pero llaman al Espíritu Santo, que algo grande va a suceder y algo va a suceder y todo eso, todos esos detalles. Y te digo, sí da tristeza porque, de verdad me da tristeza por la gente que no capta, que no entiende que pues eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Y es triste, de verdad. A mí sí me dio mucha tristeza.
La otra vez estaba yo que vivía de coraje porque eran, de alguna manera fueron más, no sé, más, como les dije la palabra hace ratito. De verdad que fueron más allá de lo que, más descarados, de verdad. Por eso me dio coraje, ¿no? Pero esta vez te digo, me dio tristeza por la gente. Yo veo a la gente y todo eso y me dio tristeza por la gente que todavía está metida en esas cosas y que piensa en esas cosas y de verdad es terrible. Y al último pues termina con su versículo de... Hay algo que siempre hacen ellos, que normalmente pues yo he visto que en las iglesias sanas, si ustedes se dan cuenta que en una iglesia sana, el pastor solamente predica terminando y lo de ofrendas y todo eso normalmente se encargan otras personas. Por lo regular, no, pero estos se agarran de ahí. O sea, si antes de terminar su prédica sacan tu versículo de las monedas y ahora sí tu ofrenda, tu diezmo o tu ofrenda. Ofrenda porque piden ofrenda. Pero ellos mismos. Pero conforme a lo que han predicado, porque todo fue conforme a lo que fue predicado. Entonces ya te ponen el último versículo que es ya lo que es, y ahora sí agarre su dinero en su mano y con alegría y con ganas para que usted obtenga los beneficios que él te está diciendo, económicos y de todo. Es una manipulación total. Te digo, media disfrazada, pero es una manipulación total. Es terrible, de verdad, es terrible, de verdad que pues le doy gracias a Dios que no caímos en eso y que nos dimos cuenta, que nos hemos dado cuenta y que hemos podido ver otras cosas muy diferentes de lo que es la iglesia. Y de verdad que es totalmente distinto. Yo no sé, yo no entiendo, yo no sé cuánta gente realmente sí sea real, sí sea, no sé, en esas iglesias. Y lo que me extraña es que había inclusive pastores de fuera, varios pastores. Mencionó como a unos 6 o 7 pastores de fuera. Entonces, pues están en la misma, pienso yo entonces. Porque... Y este predicador viene desde Mérida. Uh-huh. Y hasta él mismo, ¿sabe por qué? Hasta él mismo, yo hasta me autoprediqué también y agarra, pásame mi mochila, saca su cartera y su ofrenda, pero pues se lo va a volver a llevar. pues se lo va a volver a llevar. Y si no, pues ya está pagado desde antes. Les pagan hospedaje, pagan todo. Uh-huh. La iglesia está de lujo, ¿eh? La iglesia la han arreglado y está de lujo, pero pues igual también tiene su patrocinador, el Lee ¿de dónde es? De allá de Oriente, ¿cómo se llama? No es de China, es de Corea del Sur. Uh-huh. Pablo Lee se llama, que los patrocina. Uh-huh. Patrocina y les da estudios y todo eso. Lo he visto porque estoy ahí metido me han metido ahí en donde salen todos sus anuncios de ahí de la iglesia de Tecozautla. Entonces, pues, lo que nosotros podemos ver y entender y vamos a ir entendiendo es esta parte, como les dije, que de lo que va a venir después. Esta es una réplica de lo que va a ir sucediendo. Igual, pues, de alguna manera vemos que el rey Nabucodonosor pues se le olvidó, en su momento sabía que la revelación venía de Dios, en su momento supo que era el Señor era real, porque ya lo vimos, por la forma en que pues obviamente le reveló el sueño, ¿no? a Daniel. Pero pues su orgullo, el hecho de enaltecerse de esa manera, pues lo hizo hacer esta parte. Más adelante, pues él va a tener su caída y va a tener también un tiempo de donde el Señor va a tratar con él. No sabemos realmente si vaya a ser salvo o no vaya a ser salvo Nabucodonosor, pero al final de cuentas sí reconoce a Dios, ¿no? En su tiempo lo vamos a ver también y vamos a llegar a esa parte, ¿no? donde Dios trata con el rey Nabucodonosor, después de toda esta parte. Entonces vemos que todo lo que estamos viendo aquí aparentemente no dice nada,
pero sí dice mucho, o sea, sí aprendemos mucho acerca de lo que es la música, acerca de lo que es los gobernadores, todo tiene que ver con ese tiempo, porque así más o menos está escrito, así está escrito también en el Apocalipsis. Entonces tiene mucho que ver todo esto, por eso es importante, no solamente es la lectura, sino es bien importante ir entendiendo parte por parte de cómo está entrelazado el Apocalipsis con el libro de Daniel. Cuando entremos en esa parte de las comparaciones y de todo lo que implica el libro de Daniel en el Apocalipsis, nos vamos a ir dando cuenta que es una réplica total, que es una profecía que no es totalmente exacta, es totalmente compatible, totalmente que no hay contradicción ni mucho menos, sino que todo lo que se está escrito, todo lo que está escrito se está cumpliendo. Hay personas que al final de cuentas piensan que todo lo de Daniel ya se cumplió, pero pues obviamente sabemos que no, y lo vamos a ir corroborando todavía, porque ya como les he comentado anteriormente, si eso fuera, Cristo ya estuviera reinando, ¿no? O ya hubiera pasado todo lo que pasó. Entonces pues no hay argumentos como para que digan que eso ya sucedió, ¿no? Que ya todos los reinos sucedieron. Ya vimos también por qué hay esa laguna entre esa profecía del último gobierno al gobierno del anticristo. Vimos ya también la razón, hay algo y alguien que lo detiene, porque si no él ya estuviera operando desde tiempo. El apóstol Pablo decía, también lo vimos en la parte donde él decía que él ya estaba operando, estaba en operación, solamente que ahí había algo que lo estaba deteniendo, ¿no? Entonces, de hecho, él ha estado preparado desde siempre. El anticristo ha estado preparado para su tiempo, para darse a conocer. Entonces, nosotros vemos toda esta parte, es bien importante, por eso les digo, ahora sí que tengamos mucho cuidado, tanto con la música, con todo. Hay algo bien importante que nosotros debemos de entender y lo que podemos nosotros también, lo que podemos nosotros ver, y la enseñanza principalmente. Tanto siervos de Dios como la Grey debe saber que Jesús nos pide libre obediencia. Nada a la fuerza. Jesús nos pide que vengamos a Él. Servir a Dios debe ser por amor y no por interés. Amar a Dios también debe de ser todo voluntariamente. Eso es lo que como enseñanza que tenemos para el día de hoy, es esa parte, que realmente si servimos, que sea de esa manera, que sea por amor a Dios. Que realmente tengamos ese espíritu el Espíritu Santo, que pues es Cristo en nosotros, y que realmente nosotros reflejemos esa parte, ¿no? Voluntariamente. Y como les dije yo, pues causa mucho dolor el hecho de que de repente pues tuerzan la palabra de esa manera, ¿no? Del celo del Señor que tiene que haber en nosotros cuando nosotros escuchemos algo así, cuando nosotros veamos. Por eso es importante aprender, para que cuando nosotros prediquemos la palabra a otras personas, lo hagamos de una manera real, de una manera en la cual muy apegado a la palabra de Dios, porque como les dije, la palabra se puede manipular, mucho se puede manipular. O sea, pero nosotros sabemos y hemos aprendido, y estamos aprendiendo a cómo interpretar la palabra, cómo interpretar el mensaje, y cómo es el mensaje que es de salvación para cuando nosotros predicamos la palabra a las personas. Porque es bien importante aprender a entender que pues no los vamos a llevar a que decir, bueno, es que Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar. No, Dios te va a cambiar. Dios te cambia si tú quieres. Si tú estás dispuesto, Dios puede cambiar tu vida, ¿sí? Él no es que te vaya a sanar, no es que te vaya, y también lo puede hacer, sabemos que lo puede hacer, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal sabemos de antemano que es la salvación de nuestra alma, la salvación que Él ha hecho, la salvación que Él ha preparado para nosotros, y que la llevó a cabo y que estuvo terminada. Entonces, en realidad, la enseñanza que nosotros podemos aprender siempre, pero por eso les digo, al principio también la pregunta es hasta qué punto nosotros podemos sufrir por defender nuestra fe. Entonces no se trata de como les dije, de que Dios te quiera rico, de que Dios te quiera esto, o sano, o sanidad y todo eso. Podemos tener muchas cosas. Digo, pues, lo que Dios nos pueda dar, bienvenido.
pero son las añadiduras. Lo primero es buscarlo, lo primero es tener en cuenta que lo primero es Dios en todo, no importando la circunstancia. Como dije, la fe es eso, tener tu fe ciega, no importando la circunstancia, no importando lo que suceda. Ese es lo que es la fe, ¿no? Enseñar lo que es la fe. Y no se trata de que la fe sea por milagros, que la fe no sea por sanidad o por provisión, ¿no? Entonces, porque sabemos que cuando nosotros buscamos al Señor, pues Él se encarga de lo demás. Por eso Él dice, todo lo demás será añadido. Entonces nosotros no tenemos que esperar nada a cambio, simplemente entregar nuestra confianza, nuestro amor a Dios. Eso es lo principal. Lo que nosotros podemos aprender de todo esto es eso, es lo principal, lo más importante. Y vamos a ver el ejemplo, en el próximo domingo vamos a ver lo que es el ejemplo de cómo obraron estos amigos de estos tres de Babilonia, ¿no? Los que se resistieron y los que prefirieron entregar su vida, arrodillarse a la imagen, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Por eso, independientemente del estudio que nosotros podamos llevar, independientemente que esto es mucho de lo que nosotros no nos va a tocar tal vez ver, pero más bien no nos va a tocar porque no nos va a tocar esta parte, nosotros verla, pero sí es importante conocer y saber todo lo que Dios tiene para nosotros. Todo es importante, conocer, saber, porque también nos vamos a encontrar con partes en el Apocalipsis que tiene que ver la iglesia. Entonces por eso es importante conocer toda esta parte, porque sí hay parte donde nosotros participamos cuando vengamos con el Señor a la batalla, ¿no? Entonces ahí sí nos vamos a aventar unos buenos tiros, según. Entonces, eso es lo importante, pero sí, lo más importante es eso, ¿no? Que nosotros tengamos siempre en cuenta esa parte, ¿no? Que lo más importante no son todas las cosas que muchos están poniendo en juego, o que están debatiendo por circunstancias que realmente no tienen validez. Lo más importante es entender el Evangelio, saber quiénes somos, como les dije, como siempre les he dicho, saber quiénes somos en Cristo y quién es Cristo en nosotros. Eso es lo más importante, que tengamos claro lo que es iglesia. De hecho, hay algo que acabo de aprender. Yo siempre les he hablado que nosotros somos uno y que la iglesia es Cristo, ¿no? Siempre les hablé de hecho eso. La iglesia es Cristo. Y quiero que me acompañen, si no más recuerdo, está en Hechos capítulo 9. A ver si me encuentran lo que es la conversión de Pablo. Bueno, David, ¿tú qué opinas de alguien que, por ejemplo, se acerque a alguien que está sufriendo de enfermedad y que no sea converso y que le digan, acércate a Dios, acércate a Jesús, Él te puede sanar, pero acércate a Él? Creo que no tendría nada de malo hacer eso, ¿no? Yo no lo veo mal, está en unas circunstancias. Si tú crees, Dios puede sanarte. O sea, no está mal. La diferencia es la Ajá. voluntad de Dios. La voluntad de Dios, simplemente mostrarle. Ajá. Yo sí conocí de Dios en esas circunstancias. Sí. Me decían, llévalo ahí van a sanar a mi papá, se me enferma ahí, lo van a curar. Y yo fui Entonces con esa idea. no está mal hablar de sanidad. No, claro que no. No, pero lo primero, como les dije siempre, es predicar el evangelio, predicar que Dios puede cambiar su vida. O sea, que Dios puede hacer eso si él quiere. O sea, Y es si que hay él. mucha gente que se liga por conveniencia. Sí, no, sí, de hecho sí. No, de hecho sí. La palabra y ya empiezan No, sí, pero es claro, al principio es claro que uno le debe demostrar que sí, Dios puede sanar y Dios te puede levantar. ¿Sí? Dios tiene el poder para hacerlo. Pero principalmente, pues Él tiene que Cuando sí. nos dijeron así que estaba mi papá enfermo. Y a mí me dijeron que lo llevara a ese lugar, a esa iglesia. Pero ni me dijeron que era una iglesia. No, me dijeron que era me iglesia. llevara ahí, que ahí me podían ayudar para que se curara. Pero nunca te he hablado de religión No, en su momento. me dijo no, hasta que yo los fui a buscar porque dije, pues igual y bien la desesperada, los buscas. Ujú. Y ya cuando el pastor fue que era un pastor, y yo cuando dije, sí, ya me metí en cosas de religión, dije, pero ya estaba bien metida, ya qué. Y él fue a la casa y nosotros le dijimos dónde estaba mi papá, y ya me dijo, no, pues permítame, primero voy a hablar con ustedes. Y él dijo, yo soy un pastor, mi nombre es así, soy pastor de una iglesia cristiana,
yo quiero decirles que si Dios puede sanar a su papá, pero si es su voluntad. Si su Así voluntad es. lo va a levantar, si Así no es es. su voluntad, Él lo va a tomar, pero yo quiero decirles algo. Aquí lo importante no es su cuerpo, sino su espíritu, su alma, su espíritu, a dónde van a ir. Y eso es lo que realmente debe de sanar. Y no sabemos ni qué fue lo que le dijo, realmente, porque él pasó solo, ¿no? Me imagino, con mi papá. Sí, siempre sentimos con él, pero sí, mi papá cambió radicalmente para Radicalmente. lo que seguía. Porque sí, a mí me quedó bien claro que no es lo importante el cuerpo, sino el alma y el espíritu. Sí, Y ser salvo para Dios, o sea, ser salvo más que sano. sí. Entonces es lo que se debe predicar, ¿no? O sea, sí, yo sí puedo decirle que Dios puede levantar, Dios puede obrar, Dios sí es su voluntad, pero pues Pero si la ahora voluntad sí, de Dios está sí, en la Dios, voluntad o está sea, en Dios. O ser sea, claros en siempre ser que- claros en eso. En que no Ajá. se pasa es que Dios lo va a sanar. Así es. Sino si es la voluntad Si es la voluntad de Dios, sanar. Él tiene el poder para sanar. Pero antes de sanar es Eh, sanar. sí, exactamente. Esa es la razón. ¿Sí lo encontraron? ¿Necho qué? Hechos capítulo 9 me parece. Es en la conversión de Saulo, ¿no? Cuando tiene el encuentro con Saulo. ¿Sí? A ver, léelo. Saulo, respirando aún amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra la vida. Hasta ahí. Hasta ahí. Si se dieron cuenta, ¿a quién perseguía Pablo? Pablo era un sicario, Por eso, ¿a quién perseguía? o sea, todos los Los cristianos. cristianos. ¿Y qué le dijo Jesús? A quien tú persigues. Soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ¿quién es la iglesia? Es Cristo. ¿Sí? O sea, dense cuenta de ese detallito. A veces son cosas que vas aprendiendo. Bueno, Pero- pero aquí en este caso, Cristo es la piedra de la iglesia, ¿no? Sí, pero es la iglesia. Cristo es la iglesia. uno, ¿no? Sí, es uno con la iglesia. Somos uno con Él. Por eso Él dice, si tú persigues a alguien que es nacido de nuevo, estás persiguiendo al mismo Jesús. Porque Jesús le dice, porque cuando él le pregunta, ¿quién eres? Yo soy Jesús, al quien tú persigues. Pero ¿a quién estaba persiguiendo? A los cristianos. O sea, a la iglesia. ¿Me entiendes? O sea, ese es el detalle. Por eso yo siempre les he predicado que Cristo es la iglesia. Somos la iglesia con Él. O sea, somos un solo cuerpo. Por eso se habla de un solo cuerpo. Porque somos uno. Dice que Ujú. Cristo va a venir a recoger a su iglesia. Sí, pero Él es la iglesia. Ahora, hay la otra prueba que yo les di la otra vez. Cuando Él dije, iré a preparar morada. ¿Sí? Porque vendré a mí mismo. ¿Sí o no? Vimos esa palabra también. Vendré a mí mismo. O sea, cuando Él vuelva de nuevo por su iglesia. ¿Sí? Pero la iglesia, por eso dice, somos un cuerpo, Él es la cabeza. Entonces, nosotros la cabeza no está separada. Por eso Pablo habla de lo que es el cuerpo, mostrando como el cuerpo humano. Y nuestra cabeza no está separada del cuerpo. Entonces, Cristo es la iglesia. Y aquí es una prueba más, porque Él dice, no estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo. ¿A quién estás persiguiendo? Pero ¿quién? Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, no estaba total, pero Jesús le dijo, a quien tú persigues. Entonces son cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muy importantes. Y digo, más claro, aunque a veces no nos damos cuenta, digo, eso es algo que apenas acabo de descubrir. Y ya se me estaba pasando enseñárselos, pero de verdad es bonito, es hermoso total descubrir esas cosas. Esas son cosas que realmente valen la pena, que nosotros podemos entender. Que nosotros somos Cristo y Cristo es la iglesia, o sea que somos uno, como siempre se los ha enseñado, somos uno con Él. La Biblia ya les enseñé, hemos aprendido varios versículos donde dice que somos uno con Él, ¿no? Entonces, esa es la importancia de saber quiénes somos, ¿sí? De quiénes somos en Cristo y quién es Cristo en nosotros. Por eso siempre el hecho de decirles es que Cristo es la iglesia. Somos Cristo. Esa es la importancia. Y aquí está otra prueba más fehaciente de lo que eso se trata. Porque
Jesús se refiere como Él, a los cristianos, a la iglesia. Jesús se refiere como Él es, como si Él fuera. Porque, por ejemplo, hay en la contra, ¿no? Por ejemplo, de lo que hace el Satanás, ¿no? Que siempre es el imitador. El imitador. Y en las filosofías o en las religiones que son anticristianas, por decir, siempre hablan de la piedra filosofal, ¿no? Así es. Porque Satanás vendría siendo la piedra filosofal, lo contrario de la piedra que es Cristo. La piedra, sí, que es Cristo, el ángulo, la piedra angular. La piedra angular, Así es. Cristo es el fundamento de la iglesia, porque es la piedra fundamental. Entonces, por eso es bonito estudiar la palabra y sobre todo de una manera sana. Son cosas súper importantes, son cosas que nos dejan una enseñanza y que nos deja una satisfacción el de poder descubrir las cosas que el Señor nos muestra. Y digo, yo lo he leído cantidad de veces, no me había dado cuenta de ese detalle. Y creo que ni ustedes habían dado cuenta de ese detalle. Por eso lo quise mostrar. Y yo también lo he leído muchas veces, o sea, y eso me lo sé muy bien de memoria, prácticamente normalmente yo no me aprendo los capítulos ni versículos, pues se dan cuenta que yo los anoto porque no me los aprendo, pero eso es algo que yo lo tengo siempre en mente. O sea, sí me sé el capítulo, que sí, son de las cosas que a mí me impactan tanto que me las aprendo. Solamente así me aprendo algo de la Biblia. Algo que me impacta, eso es lo que algo nunca se me olvida. Pero sí, yo como siempre les he dicho, yo no soy malo para decir versículo tal, capítulo tal, y acá, y acá, y acá. Digo, no me aprendo los números, pero sí sé lo que dice y lo que significa. Eso sí, eso no se me olvida. Lo que dice la palabra, se me olvidan los números, pero la palabra no. Eso no se me olvida. Y los versículos que sí me impactan, pues sí, siempre se me quedan grabados. Pero esta es una de las cosas que yo descubrí apenas en estos días, y de verdad que es una prueba más de lo que he venido predicándoles hace tiempo, ¿no? Y eso es fundamental, poder aprender esa parte, poder entender muchas cosas, muchos secretos que están guardados en la palabra de Dios. Y ahí es donde yo me di cuenta, sí tienes razón, pues él dice, pues es a quien tú persigues, pero Pablo nunca estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos, o sea, los estaba encarcelando, él estaba haciendo todo eso y a eso iba, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo. Sí. Entonces, ya Jesús dice, a quien tú persigues. Entonces, digo, no estaba persiguiendo a Jesús. Entonces nos damos cuenta que es a quien estaba persiguiendo, a la iglesia, pero la iglesia es Cristo, la iglesia es parte de su cuerpo, ¿no? Somos su cuerpo. Entonces, eso es súper importante aprender y de verdad a mí me sorprende cada día más el poder descubrir esos detalles. Sí, porque en ese tiempo también, es que en ese tiempo no se les llamaba cristianos. Sí, ya. Se llamaba seguidores. No, Cristianos empezaron a llamar ya hasta después, en la época ya después de cuando se derribó ¿cómo se llama? El templo con Tito, después del año 70. Antes. Ahí ya se empezó a llamar. No, desde ahí se le empezó a llamar. Ahí está el versículo, está antes de esto, está el versículo donde por primera vez a la iglesia de Antioquía, que fue la primera, se les llamó por primera vez cristianos. Pero de alguna manera ya eran cristianos, eran cristianos, eran iglesia porque creían en Cristo. Y a los que estaba persiguiendo eran a los que creían en Cristo. Entonces de alguna manera ya eran iglesia. O sea, aunque no les llamaras cristiano o lo que sea, pero eran iglesia. Sí. Sí. Entonces, déjame checar ese dato, en qué tiempo, en qué momento, si es antes de este capítulo o después de este capítulo. Pero yo siento que es antes porque... No, yo sí lo escuché, que en ese tiempo todavía no se les llamaba cristianos. Sí. Bueno, es que aquí en la Biblia no aparecen fechas, pero sí los sucesos sí. Los sucesos sí. Entonces, esta es la que teníamos el día de hoy como palabra. Yo siento que es de mucha bendición el aprendizaje y lo que nosotros estamos compartiendo. Yo le doy gracias a Dios de verdad por lo que compartimos, por lo que Dios nos ha enseñado, porque somos una iglesia sana, es una iglesia sana, una iglesia que si de alguna manera en algunas ocasiones o en algún momento me llego a equivocar, sabe Dios que no ha sido con esa intención, y mucho menos de manipular, y mucho menos de hacer algo que no es correcto. Creo que, y si yo lo intentara hacer, creo que ustedes ya se darían cuenta fácilmente, ¿no? Creo que sería lo primerito que se dieran cuenta. Están bien entrenados para eso y creo que el Señor nos ha preparado bien, nos ha hablado bien, nos ha hecho entender lo que es la sana doctrina y yo por eso le doy gracias a Dios, de verdad,
Gracias a Dios, porque sí se nota la diferencia en cuanto tú vas. Ayer pude ver, como les dije, a lo mejor un gran grupo de alabanza, pude ver a lo mejor unas instalaciones que dices, uff, ¿no? O sea, porque de verdad está súper bien arreglado, está súper de lujo su lugar de reunión, su templo, pero pues falta lo más importante. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Falta lo más importante. Entonces nosotros no podemos tener nada de eso, pero tenemos lo más importante, la palabra de Dios, más, pues, sobre todo principalmente sana, ¿no? La sana doctrina, que es lo más importante, la enseñanza, lo más importante. Lo que podemos hacer es lo que nosotros tenemos es algo que, como les dije, podrán ser allá lujos, podrán ser lo que sea, pero les falta lo más importante. Entonces le doy gracias a Dios porque no tenemos todo eso, pero tenemos lo más importante, la palabra fiel y verdadera del Señor. Eso es lo más importante. Padre, te doy gracias, Señor, en este tiempo de esta palabra, Señor. Te doy muchas gracias, bendito Dios, por mantenernos, Señor, en este camino, Señor, por mantenernos, Señor, en la sana doctrina, en la sana interpretación de tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Solamente te pido, Padre Santo, bendito Dios, que nunca nos equivoquemos, que sigamos adelante y que sigamos enseñando de una manera fiel tu palabra, Señor. Yo solamente te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos ilumine, nos ayude a entender y que las cosas tan importantes que tú nos has podido enseñar siempre las llevamos en nuestro corazón, nos llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos entender y saber realmente tu propósito en cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida, Señor, bendito Padre, que tú seas siempre esa piedra angular, que tú seas siempre nuestra cabeza, que siempre seas nuestra guía, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios.